Bienvenidos queridos amigos y hermanos en Cristo a este espacio de la Iglesia Evangélica Bautista Shalom. Estamos felices de poder compartir con ustedes algunas alabanzas y también la palabra de Dios para un tiempo muy especial que nos toca vivir, no solamente aquí en el Uruguay, sino en todo el mundo. Así que les agradecemos a todos los suscriptores de nuestro canal y también a aquellos que difunden este contacto, este video. Así que les agradecemos que sigan haciéndolo porque demasiada gente está en profunda necesidad y la palabra de Dios es la que suple las necesidades más profundas de nuestro ser, del ser humano. Lo necesitamos. Usted lo necesita, yo lo necesito cada día y tenemos en Jesucristo la fuente de la vida abundante y eterna. Vamos a alabar al Señor, ¿no es cierto, pastor? Sí, con la canción Mucho por qué vivir. Y ahora que ya tenemos 2 días o 3 ya de lluvia, venimos agradecidos al Señor por todas las cosas. Sí. A muchos les ha tocado vicisitudes por todo esto, ¿verdad? Que es a nivel mundial, no solo los uruguayos estamos pasando esto, pero decirles que tengan fe en Dios, valoren lo que tienen, lo que no tienen. Bueno, Dios, por supuesto que hará su obra de alguna forma si tú crees en Él. Amén. Mucho por qué vivir. Mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte. Mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Él tiene para ti lo que tú no has encontrado. Él tiene para ti lo que tú no has encontrado. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Entrégale hoy tu ser y podrás encontrar la vida. Entrégale hoy tu ser y podrás encontrar la vida. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Es así, aquellos que en otro tiempo vivíamos sin ley, sin Dios, hasta que Cristo vino en nuestros corazones, realmente encontramos la verdadera felicidad con Cristo. ¿Saben qué? Yo me acordaba siempre cuando en los tiempos 30 años atrás, cuando se comía la galleta y la galleta que se amojosaba a veces en la bolsa, se decía, no hay galleta dura, no hay pan duro. Se sacaba aquello que quedaba mojosadito, se mojaba en leche y va para adentro. Y éramos bastante cuidadosos en no se tiraba nada. No había sobras para tirar. Sí. Pero en este tiempo donde hay abundancia de cosas, que uno va a un súper, va en todos lados, recuerdo una bolsita se preparaban 50 gramos de cocoa, 100 gramos de azúcar, todo eso, recuérdate si tienes la edad suficiente, mira un poquito para atrás y dónde estás hoy y sea agradecido. Amén. Hay que contemplar a Dios aún en las pequeñas cosas, Sí. hay que ver a Dios como Dios se manifiesta en la vida nuestra y nosotros a veces no nos damos cuenta. Cuando no tenemos a Cristo en el corazón, cuando no lo hemos reconocido como Señor y Salvador, no nos damos cuenta que Dios aún hace que todo el mundo funcione. La tierra, el agua, todo tiene su porqué. Dios lo envía para bien. Y Él promete estar a nuestro lado.
Amén. sin duda. Siempre, porque si nos tomamos de su mano, Él nos toma, nos agarra de la mano, y si nosotros no nos soltamos, Él no nos va a soltar. Y la parte del coro de esta canción dice: guía mis caminos, corrige mis pasos. Que realmente anhelemos día a día que el Señor nos corrija, nos guíe. Y como dice la siguiente oración: no quiero fallarte, Señor Jesús. Que realmente deseemos eso cada día, porque Él no nos va a fallar nunca. Él es fiel. Él es fiel y Amén. realmente Él está siempre. Siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá. Mientras yo me tome de tu mano, seguro voy a estar. Y a mis caminos corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá. Mientras yo me tome de su mano, seguro voy a estar. Y a mis caminos corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Y a mis caminos corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Amén. Muchos pueden preguntarse cómo es eso, y miro, yo quiero decirle que cada uno muchas veces se encuentra con Dios, y cada experiencia es diferente a la que... Porque Dios se revela a las personas como Él quiere, Dios trata como Él quiere. No sé cómo llegó a la vida de mi esposa, cómo llegó a la vida del pastor Germán. Él muchas veces ha contado su testimonio. Pero saben que a veces llegan momentos de profunda necesidad. La próxima canción dice: cantaré de tu amor, pero nadie puede cantar del amor de Dios si no le conoce. Amén. Saben que una persona hace muchos años, y no me gusta dar nombres, le había pedido a Dios que yo estuviese trabajando ese día para poder conversar con él, porque tenía una profunda necesidad. Esta persona no era cristiana, obviamente, no era creyente, no creía en Dios, no tenía fe en otras corrientes, pensaba otras corrientes de pensamiento venía, ¿verdad? Pero en ese momento se acordó de que había una persona que creía en Dios, y esa persona era yo. Pues en ese momento quiso Dios que fuese un instrumento, y como les digo, nadie puede cantar si no conoce a Dios del amor suyo. Esta persona profundamente necesitada se había equivocado en su vida, tenía un matrimonio, esposa, hijo, y resulta que
había cometido adulterio, había tenido relación con una persona la cual le dijo tener SIDA. Pasa por este proceso. Ese día estoy trabajando, nos encontramos, yo le pedí a Dios, me dice, que vos estuvieses trabajando, trabajamos juntos. Y miren, fuimos a un lugar y apartado allí y le digo, dame las razones, el por qué. Y ahí empezó a hablar y desnudar su corazón, se había equivocado, había hecho lo que no debía, tenía una esposa a la cual le había engañado y todo eso. Y le digo, mira, después que se había quebrantado por su error, por lo que no debía haber hecho, sabes que le sugerí, di la verdad, porque aunque duela es la verdad. Y estén preparados para lo que sea. No pidas que tu esposa te perdone, porque solo en el corazón de la otra persona que le juraste amor y has quebrantado ese juramento de amor, tiene la opción de sí o no perdonarte. Y la cuestión es que, pero si hay una cosa que podemos hacer, primero vas a pedirle tú a Dios que te perdone por lo hecho. Pedirle a Jesucristo que entre en tu corazón. Miren, en aquel momento y en aquella hora, Él conoció el amor de Dios. Amén. Eso fue a la mañana. A la tarde ellos aparecieron en una reunión juntos ¿Con la esposa? con la esposa. Y eso fue la señal de que Dios había puesto su mano. Yo me fui para casa, oraba y lloraba. Porque uno tiene compañeros y compañeras de trabajo y nunca sabes por lo que están pasando. Y esta persona tenía una profunda necesidad del amor de Dios. Y como les dije, nadie puede cantar del amor de Dios si no le conoce. Saben que para la gloria de Dios, también su esposa entregó su vida a Cristo. Y hoy día tienen un hijo más y ellos están juntos todavía. Amén. Pero es obra del amor de Dios. Dios perdona. Dios quita el rencor, los dolores, porque por supuesto que trajo dolor, trajo mucha cosa, pero bueno, Dios se encargó y a veces pone su mano allí y sujeta todo con su poder, que lo que muchas veces pasa, ustedes saben que es un desparamo, pero sin embargo Dios sostiene, cuida y guarda a aquellos que se vuelven a Él. Cantemos. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré, cantaré. De tu amor rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, Jesús. Amén. Puedes tú también cantar de su amor si le conoces. Y lo harás por siempre.
Amén. Es así. Hoy es tu oportunidad. En este tiempo que estamos viviendo, aún se puede oír la voz del Señor en lo íntimo de nuestro ser, si disponemos nuestro corazón. El salmista decía, mi corazón está dispuesto, oh Dios. El tema es si tú estás dispuesto, estamos dispuestos para Dios. ¿Tenemos otra alabanza todavía o no? Ah, está. Bueno, en breve. Entonces, sin dudas, como decía, estamos viviendo tiempos difíciles, complejos, en todos los órdenes. En lo personal, preocupaciones, angustias, desánimo, decepción, depresión, en lo familiar, en lo laboral, la salud, la economía y hasta lo espiritual está habiendo problemas. El tema de cada día, en las comunicaciones, en las redes sociales, yo recibo muchos mensajes donde expresan realmente preocupación, incomprensión, desconcierto de todo, como que ya muchas personas han perdido el rumbo y el por qué y para qué de su vida, de la vida. Lamentablemente un alto porcentaje, y no soy solo yo que lo veo esto, sino mucha gente lo está viendo, lo está palpando a nivel político, a nivel educacional, a nivel social, en todo sentido se está viendo esto, el gran aumento de los problemas en la gente. El apóstol Pedro nos recuerda algo que yo quiero compartirles, que es esto, que él dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Por qué hago referencia a estas palabras del apóstol? Que él hace esto, la cita de la antigüedad, porque ya el profeta Isaías lo había dicho, ¿no? Que toda carne es como la hierba. Somos pasajeros, pero hay una cosa que permanece para siempre, y esta es la que tiene la respuesta para todas nuestras necesidades. Tú tienes quizás no un problema, quizás tienes un montón de problemas. La gente vive agobiada por los problemas de esta vida terrena. Pero quiero que sepan, porque así lo dice la propia Biblia, que la palabra del Señor permanece para siempre, aunque nosotros cambiemos y seamos pasajeros por este mundo. Los apóstoles siempre nos hablan en sus epístolas, esto es muy notorio cuando leemos la Biblia, sobre la importancia de la doctrina. Siempre en sus epístolas presentan primeramente la parte doctrinal, la parte teológica del Evangelio de Jesucristo. Pero inmediatamente ellos, porque la teología es el fundamento para una vida segura, complaciente, feliz y fructífera, pero entonces inmediatamente nos guían a la aplicación de esa doctrina, de esa teología, en la vida diaria, en lo práctico, porque el Evangelio no es solo palabras, es también acciones. Más allá del conocimiento, el Evangelio es también pragmático. Hay que practicarlo, hay que vivirlo, porque de palabras está lleno el mundo. Entonces, encontramos, diría yo, las recetas. En la palabra de Dios encontramos las recetas para vivir bien, en la plenitud de vida, esa plenitud de vida que Jesucristo prometió y que no es un cuento, es una realidad. Y los que me conocen saben que yo siempre les respondo, cuando me preguntan, ¿cómo anda, pastor? Gozando la plenitud de la vida. Y esto no significa que yo no tenga pruebas, que no tenga tentaciones, que no tenga adversidad en la vida. Tengo muchas aflicciones de la carne, pero estoy gozando la plenitud de la vida en Jesucristo, porque Él es mío y yo soy de Él. Y nada ni nadie, como cantamos recién, nos podrá separar. Si yo no me suelto de Él, Él no me va a alargar a mí. Ahora, lean ustedes mismos, pueden ustedes mismos, si tienen acceso a la Biblia, y como les digo siempre, si no tiene un volumen de una Biblia como esta, así, de hojas y de tapas, que pueda acceder a ella,
trate de conseguirla porque es mucho mejor. Yo considero que es mucho mejor que leerla en el celular. Pero tienen acceso en internet a una Biblia. Busque la palabra de Dios, la Biblia. Si no tienen una Biblia, búsquela en internet. Y en la epístola de Pedro tenemos allí algunas cosas que yo quiero recalcar, o sea, resaltar de cuando él escribe la primera epístola. Por ejemplo, voy a hacer un resumen. Que tenemos que, a partir del capítulo 2, por ejemplo, tenemos que alimentarnos bien de la palabra de Dios. Para tener vida plena, si es que hemos nacido de nuevo, si es que hemos gustado la benignidad del Señor, como dice el apóstol Pedro, tenemos que tener hambre por la palabra de Dios, lo hemos dicho en otras oportunidades. Nosotros tenemos que alimentarnos bien de la palabra de Dios, no adulterada. Tenemos que tener una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, que es el único Señor y Salvador, es el único que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No hay otro intercesor. Tenemos que honremos, el apóstol sigue diciendo en ese capítulo, nos exhorta a honrar nuestra posición como hijos de Dios, dando testimonio de nuestro cambio personal, nuestro cambio radical, habiendo salido, como él dice, que hemos sido sacados de las tinieblas al reino de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Así que nosotros tenemos que tratar de experimentar esto, de abandonar el reino de las tinieblas y entrar en el reino de la luz por medio de Jesucristo. También se exhorta que como extranjeros y peregrinos, porque acá no quedamos nadie para semilla, ¿no? Pero somos extranjeros y peregrinos, vivir la vida piadosa, dando buen testimonio en todos los órdenes. Porque dice que tenemos que ser santos, dar buen testimonio en toda nuestra manera de vivir, en todos los órdenes de la vida. Nos habla del relacionamiento con todos, con las autoridades, con nuestros hermanos, con nuestros patrones, con nuestra familia, y llega al punto de hablar a lo más íntimo que es la relación matrimonial, con nuestros cónyuges, y así en todas las áreas tenemos que tener un buen relacionamiento. Y todo siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que el apóstol Pedro dice que nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Mucha gente patina por acá porque dice, bueno, pero Jesús era Dios. Pero la Biblia dice, él era Dios, pero también era hombre. Estaba sujeto a las mismas tentaciones, a las mismas pruebas que nosotros, pero venció. Nosotros tenemos promesa de victoria también con él y tenemos promesa de su poder a través del Espíritu Santo, que es el que en nosotros habita y produce el querer y el hacer la voluntad de Dios. Entonces, llegamos al capítulo 3 y voy a leer del versículo 8 al 13. Miren lo que dice. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Amén. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Como dije, hoy día con la gente súper sensible, víctima de histeria, tienen actitud defensiva, están agresivas, están descontrolados, porque mucha gente pierde el control, tanto que está afectando a lo más preciado de la vida, que es el núcleo familiar. Recibo siempre mensaje diciendo, en estos días principalmente, la gente se está enloqueciendo, la gente está histérica, está viendo problemas de pareja, de familia, está viendo violencia doméstica, está viendo depresión, está viendo de todo en la gente que vive en las ciudades, que viven en barrios, numerosos habitantes del barrio, todo esto, ¿no?
Ahora, ¿qué consejo recibimos en la palabra de Dios? Porque esto es importante, que nosotros nos rijamos por la palabra de Dios, que es el mejor consejo. Yo puedo darles un consejo, fulano de tal, mengano, sutano, podemos, porque hay mucha gente que busca distintas opiniones, distintos consejos, tal como cuando van al médico, yo voy a buscar una segunda opinión, una tercera opinión, y así cada persona va a hacer algo, pregunta a uno, pregunta al otro, y después no sabe ni lo que cree, no sabe ni lo que tiene que hacer, porque todo le dan una versión distinta. Muchas veces pasa esto en todos los órdenes de la vida, porque son personas que no tienen una firme determinación de hacer lo bueno, y lo bueno tiene fundamento en la palabra de Dios. Y esto lo saben hasta los propios gobiernos. ¿Por qué digo esto? Porque una vez una señora atea, que tenía que hacer una inspección en nuestro jardín de infante para habilitarnos como una institución educativa, entonces me dijo, pero usted sabe, dice pastor, que no está permitido enseñar religión. Y nosotros en un jardín de infantes en la iglesia. Entonces le dije, no, sí, tiene toda la razón. Le digo, nosotros no enseñamos religión, inculcamos, instruimos en los valores que están fundamentados en la palabra de Dios, porque en nuestra Constitución es un delito robar. ¿Y dónde sale la ley de no robar? En los 10 mandamientos. Hay una enseñanza en la Constitución que tenemos que respetar la propiedad ajena. Y todo se inspira, me terminó dando la razón. Porque la palabra de Dios es la fuente de los mejores gobiernos y de las mejores leyes humanas. Ahora, ¿qué consejo recibimos? En primer lugar, el apóstol Pedro nos dice que tenemos que ser compasivos. Tenemos que ser empáticos, amigables, amorosos, misericordiosos, no juzgando mal, ni maldiciendo, sino al contrario. Tenemos que bendecir a la gente, tenemos que bendecirla porque de esta forma dice que nosotros somos bendecidos. Es como la ley de la siembra y la cosecha. Cosechamos lo que sembramos. Si nosotros bendecimos, vamos a ser bendecidos porque así lo dijo Dios a Abraham. Te bendeciré y serás bendición. Así que, mis queridos amigos, no sirve hacer lo malo, no sirve desear lo malo, no sirve gozarse de lo que le está pasando lo malo a los otros. Tenemos que tener empatía, tenemos que aprender a ponernos en los zapatos de los demás también y estar en el cuero de los demás, como decimos vulgarmente. Y cita la antigua escritura del rey David en el Salmo 34, la cual está llena de sabiduría, que leímos recién. Ahora yo te pregunto, ¿amas la vida y quieres vivirla bien? Ustedes me dirán, pero pastor, ¿qué pregunta? ¿Quién no quiere vivir bien? Pero discúlpame porque todo el mundo quiere vivir bien, pero no quiere seguir el consejo divino. Todo el mundo quiere subir a la montaña, pero no escalándola, quiere subir en helicóptero. Quieren todo lo fácil, quieren la magia. Y la vida plena, la felicidad, es trabajo, porque hay que sujetarse a la palabra de Dios, hay que tratar de someter esta persona a las leyes divinas, que son una receta infalible para que nosotros seamos felices, para que nos realicemos realmente como criaturas de Dios. Entonces, dice, ¿quieres amar la vida y ver días buenos? Miren por dónde empieza. Controla tu lengua y tus labios, porque esta lengua, estos labios, son casi raíz de todos los problemas que se nos ocasionan en la vida. Por esta maldita lengua, que dijera Santiago, es como una chispa que enciende un fuego que devora montes, devora bosques enteros. Es un pequeño órgano que no podemos dominar. La lengua es el órgano más perverso de nuestro cuerpo. Lo más perverso. Porque ellos ejercen mucha influencia. La lengua ejerce mucha influencia en nuestra conducta, en nuestras reacciones y afectan todas las áreas. La lengua, nuestros labios, revelan lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. Y es así. Lo que nosotros hablamos es lo que está allí, borboteando allí adentro.
Y si hablamos mal, es porque nuestro corazón está mal. Si hablamos bien, es porque nuestro corazón está bien. Antes de poner en movimiento, dice un dicho que lo escuché hace añares, antes de poner en movimiento tu lengua, pon en funcionamiento tu mente. Y vaya que esto es una gran lucha en mi propia vida. Yo soy demasiado apresurado a veces para hablar. Y a veces no pienso lo necesario para antes de hablar. Y para esto el apóstol Pablo nos da un buen consejo en Filipenses 4:8 que dice: por lo demás, hermanos, escuchen, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto, hay que alimentar nuestra mente con las cosas buenas. Hoy día tenemos un gran problema, la humanidad tiene un gran problema con la alimentación. El problema de la obesidad, de la hipertensión, de la diabetes y muchas otras enfermedades se originan por la comida chatarra, porque no se alimentan correctamente. Pero también la vida de la persona, la esencia de la persona, se ve afectada porque su mente está siendo alimentada de porquerías, de chatarra. Por eso el apóstol Pablo, conociendo la capacidad de nuestra mente, dice: piensa en todo lo que sea bueno, puro, justo, amable, todo lo que sea digno de alabanza, todo lo que sea realmente que valga la pena, pero no la inmundicia. Porque si nos alimentamos de inmundicia, vamos a tener una conducta inmunda. Entonces, sigue diciendo el apóstol Pedro: apártense del mal. Esto hay que apartarse, se trata de apartarse no solamente de las cosas malas, sino también de las malas compañías, de las malas conversaciones, porque ambas traducciones son usadas en diversas versiones. Cuando el apóstol Pablo dice: no os engañéis, las malas conversaciones o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que las malas actitudes hay que combatirlas, porque tenemos que tener en cuenta la regla de oro. La regla de oro que muchos de ustedes han escuchado, y yo solamente voy a citarla como la versión que tiene el evangelista Mateo, capítulo 7, verso 12, que dice: Jesús dijo esto: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Estamos hablando acerca de cómo tiene que ser nuestra conducta. Si somos malos, si estamos maldiciendo, si estamos hablando mal, ¿nos gustaría a nosotros que nos hagan eso? Vamos a corregir esto siguiendo la regla de oro. Pero sigue diciendo que tenemos que procurar, si queremos vivir bien, tenemos que procurar la convivencia en paz. Busque la paz y sígala, dice el apóstol Pedro. Tenemos que procurar esa paz permanente. Claro que para convivir en paz con nuestra familia, con nuestros semejantes, primero tenemos que estar en paz con Dios. Nunca vamos a poder desarrollar, vivir, conocer la plena paz entre los hombres en tanto no conozcamos o no vivamos, no tengamos, no experimentemos la paz con Dios. ¿Y cómo es la paz con Dios? Bueno, dice el apóstol Pablo, en la epístola de Pablo a los romanos, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De la única forma que puedes tener paz con Dios es que tú llegues a arrepentirte de tus pecados, recibir a Jesucristo como el único que puede justificarte por su sangre derramada en la cruz. Entonces vas a tener la paz con Dios, porque Dios te va a ver justo a través de Jesucristo, por el perdón que te ha otorgado. Esto, mis queridos amigos, sigue diciendo Pedro, la razón de estas sugerencias de Pedro son por la realidad
yo creo que es por la realidad de que Dios no está ajeno a nuestras circunstancias personales, familiares o comunitarias. Pedro dice que el Señor conoce todo. Y me consta que el Señor conoce todo. Así como Sebastián estaba contando de este hombre que oraba porque Dios le pidió a Dios que fuera él a trabajar ese día. Porque Dios conoce no solamente a sus hijos, conoce a todos. Conoce lo que pensamos, conoce lo que atravesamos, los problemas, las debilidades, los triunfos. Él conoce todo. En una oportunidad, el apóstol Pedro fue enviado por el Espíritu Santo a la casa de Cornelio. Y entonces saben que Cornelio, según describe el evangelista Lucas, que era un hombre, era un centurión romano, era un hombre muy piadoso, era generoso, ayudaba mucho al pueblo de Dios, al templo, todo esto. Y cuando el Espíritu Santo le mandó a Pedro a que fuera a la casa de Cornelio, y Pedro se resistía, tuvo que Dios tratar con Pedro, porque Pedro decía, no, eso es inmundo entrar a la casa de un gentil. Bueno, pero el Señor le puso estas palabras en su boca. Cornelio, tus oraciones, tus limosnas, todo lo que tú haces ha subido a la presencia de Dios. Dios conocía toda la vida de Cornelio. Y ese día conoció a Jesucristo, porque él estaba necesitando a Jesucristo, así como tú. Sus ojos están sobre los justos, dice el apóstol Pedro, y atento a sus oraciones. Ahora, ¿qué eres tú? ¿Eres justo o eres un injusto? ¿Eres un hombre creyente, una mujer creyente o eres incrédulo? ¿Te has reconciliado con Dios? ¿Le has pedido perdón por tus pecados de todo corazón? ¿Te has convertido a Dios con todo tu corazón? Esto es una pregunta fundamental, porque mucha gente cree que puede acceder a las promesas, al perdón de Dios, a los beneficios que Dios tiene para sus hijos sin llegar a ser hijo, sin arrepentirse, sin convertirse, sin pedirle perdón a Dios. Y esto no es posible. Esto no es posible porque es como Jesús enseñó, por ejemplo, una fiesta de bodas. Y dice que en la antigüedad, las fiestas de boda, cuando llegaba el invitado, en la entrada se le daba un vestido de bodas. Entonces todos estaban vestidos iguales. Pero resulta que un día, en una celebración de bodas, el dueño de la fiesta sale y ve, oh, ¿y cómo? ¿Y tu vestido de bodas? ¿Por dónde entraste tú? Porque ese entró por otro lado, no por la puerta. Y eso es lo que pasa con muchas personas que pretenden ser hijos de Dios, pero han entrado por otro lado, no por la puerta, que es Jesucristo. ¿Y qué pasa con estas personas? El Señor les hace, ¡epa, compañero! Llama a sus asistentes, sacadlo de aquí, afuera, atadlo a las tinieblas. Porque nadie puede pretender acceder a la presencia de Dios y a los beneficios, las bendiciones de Dios, a menos que se arrepienta de corazón de sus pecados, abandone sus pecados, se convierta al Señor, le pida perdón al Señor de corazón. Eso es entrar por la puerta. Y Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, la vida. Él es el único. Si lo eres, si eres creyente, si eres hijo de Dios, estás siendo bendecido grandemente. Aunque estés probado, el Señor te está guardando. Dios está tratando contigo. Dios está modelándote. Dios está formando, como dijera Pablo, a Cristo en nuestra vida. Y si no eres justo ante Dios, aún porque tú no has recibido el beneficio del sacrificio de Jesucristo en la cruz y persistes en el mal camino, persistes en pecar, persistes en la incredulidad, ¿qué dice el apóstol Pedro allí? Bueno, que dice que Dios se reserva hasta que tú te rindas a él. Dios no te va a bendecir, su rostro está en contra tuyo. Y ahí es el tema. ¿Por qué mucha gente dice, ¿por qué Dios me dejó? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué? Porque está en contra tuyo.
Él te ama, pero tú estás rebelde. Entonces Dios no puede bendecirte tanto como quisieras, porque tú mismo eres el que baja la cortina. Como dijera en Isaías 59, no se ha agravado el oído de Dios para oír, ni tampoco se han acortado las manos de Dios para ayudar. Pero nuestros pecados son los que hacen que Él no escuche, que Él no obre en nuestras vidas. Tú eres el responsable si Dios no te escucha y si Dios no te ayuda. Tú eres el responsable, porque de Él, me consta, y la palabra de Dios lo dice, Dios se deshace de amor por ti y por mí, y quiere. Pero Él no va a enchufarte, no va a obligarte a recibir su bendición. Y quiero terminar con el versículo 13 de este capítulo, que dice, pregunta, ¿quién o qué te podrá hacer daño si sigues el bien? ¿Quién te podrá hacer daño? ¿Qué es lo que te podrá hacer daño? Si tú sigues el bien, todo lo que acontece, que humanamente lo veas mal, que humanamente te veas contrariado, y por qué me pasa esto, y por qué, porque la gente pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si tú realmente, dice, estás en el Señor, si haces el bien, si eres justo, si estás reconciliado con Dios, todo lo que acontece va a ser para bien. Porque el apóstol Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todo le ayuda para bien. Pero a los que aman a Dios, si tú no amas a Dios, esto no es tampoco para mal, pero va a ser para inducirte a buscar a Dios, llevarte a buscar a Dios. Y esto me recuerda y me refuerza las palabras de Pablo en ese mismo capítulo, Romanos 8. Voy a terminar leyendo versículos 35 al 39. Estamos viviendo, como dije al principio, tiempos muy complejos. Me da pena por aquellas personas que no tienen a Cristo y están agobiadas. Están agobiadas, apesadumbradas, están saturadas de angustia, de problema. Lo lamento, pero tú puedes salir de esta. Si tú cambias de actitud y te vuelves a Dios, de corazón. Y los que somos hijos de Dios, y conste, a veces hay hijos de Dios que caen en la tentación o en ese juego de la influencia de su entorno, de sus amistades o malas amistades, diría yo, y caen en el vicio de estar escuchando demasiadas voces. Escucha a Dios. Escucha a Dios, que te va a ir mejor. El apóstol dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Si está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice el apóstol, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, miren esta declaración con la que termina este capítulo. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis queridos hermanos, ¿cómo estamos en la vida cristiana, en la relación con Dios? ¿Cómo estás? ¿Cómo te evaluarías en tu relación con Dios? Del 1 al 10. Ponte un número. ¿Cómo te autoevalúas? Porque el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice, probaos a vosotros mismos, examinaos si estáis en la fe. Nuestra conducta, nuestros sentimientos, nuestra relación con Dios tiene que ser evaluada a la luz de la palabra de Dios. Porque mucha gente se evalúan
comparándose con las otras personas. No, 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 no. No es esto lo que nos enseña la Biblia. No es a compararnos. Bueno, yo no soy tan, como decía el fariseo, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. No, ese no es el método bíblico. El método bíblico es compararme delante de Dios, evaluarme delante de Dios. Así como Isaías, lo dijimos hace un tiempo. Isaías, cuando vio la gloria de Dios, se dio cuenta de su situación y de la situación de su entorno. Y ahí es donde él necesitó acceder al perdón de Dios y a la limpieza de sus pecados. ¿Cómo está tu vida, hermano y hermana? En medio de esta pandemia. ¿Estás desesperado porque no hay cultos en la iglesia? ¿Estás apurado por volver a la iglesia? Te felicito porque tenés necesidad de estar con tus hermanos para amar, para compartir, para alabar juntos. Pero estás teniendo una comunión personal íntima con Dios y estás creciendo en tu propia casa por el estudio bíblico personal y por la oración. ¿O eres de aquellos que si no toma la cena del Señor está en pecado? Porque no se trata de idolatrar la cena del Señor. ¿Me entiendes? La iglesia no se encierra en un templo. La vida espiritual tuya no se limita a escuchar a tu pastor o a tu líder espiritual. El único pastor de pastores es el con quien tenemos que vivir, Jesucristo. Como decía David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo puedo decirte muchas cosas, yo puedo ayudarte, pero no tenés que depender de mí. Como mucha gente dice, pastor, ore por mí, usted está más cerca de Dios. No, no, no. No quiero ni escuchar esa frase. Porque todos tenemos acceso, si somos hijos de Dios, por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, al lugar santísimo. Si no eres cristiano aún, no tienes esa esperanza de vida, estás cansado de buscar, estás cansado de luchar, estás cansado de llevar esa mochila que te agobia, que estás angustiado, que no tenés, que hay mucha gente en este tiempo que está padeciendo de temor, de angustias y que se ponen mal, que se ataca. No recuerdo la expresión ahora, pero esos ataques Pánico. ¿Pánico? De pánico, ahí está. Ataques de pánico, gracias. Muchísima gente en este tiempo. ¿Y por qué? Porque el pánico viene por el temor a estar perdido, porque no hay seguridad de su salvación, no hay seguridad de la vida plena y eterna en Cristo. Yo te invito a que rindas tu vida a Cristo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y esto no es para asustar, es la bendita realidad que encontramos en la Biblia. Estamos viviendo los últimos días de los tiempos postreros. Nunca antes se había dado lo que se está dando ahora. Las múltiples señales, pero no solamente porque se puede terminar el mundo pronto, es que tu vida puede ser cortada en un abrir y cerrar de ojos como la mía. Yo te invito a que te arrepientas de tus pecados y que honestamente te acerques a Dios allí donde estás y le digas, Señor, no entiendo mucho, pero tú me entiendes a mí. Estoy desesperado, estoy cansado. Y Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Jesús te ofrece todo su amor, toda su paz, todo su bienestar. Ríndete a Él. Yo quiero orar por ti. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en esta jornada, Señor, tan hermosa que nos regalas de tu día. Gracias por tu amor manifestado en la cruz del Calvario. Y gracias por el poder que se manifestó al levantarte de la tumba, al salir de la muerte.
ese mismo poder que actúa en nosotros los que creemos, el que actúa en todo aquel que se rinde a Cristo. Señor, quiero pedirte por mis hermanos amados. Muchos ni los conozco quizá, pero te ruego que puedan tener una relación fluida contigo, una relación abierta contigo, Señor, que estén creciendo a pesar de estar en su casa, a pesar de no tener acceso a los cultos públicos. Señor, que puedan estar creciendo, comiendo, bebiendo de la palabra bendita. Oh Señor, pero te ruego muy especialmente por aquellos que todavía están en tinieblas, todavía no tienen paz en su corazón, todavía no tienen certeza de su salvación. Te pido, Señor, que les des por el Espíritu Santo el poder de arrepentirse de sus pecados y creer a Jesucristo como Señor y Salvador. Te pido, Señor, por todos aquellos que están siendo víctimas de depresión, de pánico, de angustia, de tristeza, de miedo. Quita, oh Señor, todo eso que está invadiendo las familias, las personas, toda nuestra sociedad, porque esto se está globalizando, este miedo, esta angustia. Señor amado, que el mensaje de Jesucristo ilumine su mente y sus corazones para que vengan a la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque aquellos que lo quieren, lo reciben. Aquellos que son llamados por ti, oh Señor, lo reciben. Te alabo, Padre, y te doy gracias por tu inmenso amor y bondad, por tu gran misericordia todavía, tu paciencia tan grande a pesar de nuestras rebeliones. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Aquel hombre llamado Pedro, cuando todos pensaban que simplemente era un pescador, un groncho, un hombre duro, por el Espíritu Santo fue revelado en su corazón la verdadera opción que ellos tenían, porque fue el único de los discípulos que, estando con Jesús allí, se dio cuenta que a dónde podían ellos ir si solo aquella persona que estaba con ellos. Y esta es la persona de Jesucristo, la que está en nosotros, la que vive en nosotros, mora con nosotros, que puede estar contigo y morar contigo. Pedro dijo: ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Aleluya. Y esas palabras se pueden volver a ti como una verdadera consolación, como una verdadera fortaleza, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, permanece para siempre. Ella consolida la fe en Jesucristo, de manera que podemos estar tranquilos de que si esta noche vienen por nosotros a buscarnos, no sabemos a dónde vamos. Amén. Nos iremos con Él. Sí, a pesar de los pecadores que somos, pero cada día vivimos arrepentidos de nuestros pecados. Cada día vivimos como si fuese el último. Amén. Amén. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras
Solo Cristo tiene las palabras de vida para ti. Amén. Que Dios les bendiga y nos encontramos próximamente, Dios mediante, por este mismo canal.